Está buenísimo que en los centros de estudios se hable de educación sexual, en cuanto a la salud sexual, en cuanto a la profilaxis, en cuanto al género. Está buenísimo y aplaudo esa gestión de poder educar a nuestros niños y jóvenes respecto a esa parte de la sexualidad. Pero convengamos que eso es una mínima parte, esa es la punta del iceberg. Hay todo una educación sexual que no se da, que no se transmite. Insisto una vez más, está bueno hablar de prevención, prevención de enfermedades, prevención de embarazos, está bueno hablar de la salud sexual, cómo cuidarse, está bueno hablar de género, está genial, pero la sexualidad es mucho más profunda, la sexualidad va mucho más allá que lo que tiene que ver con esa partecita, o con lo que es el contacto físico, o con lo que es esa conexión desde lo físico. La sexualidad es mucho más profunda. ¿Y a quién le corresponde transmitir esa educación sexual que no recibimos en las escuelas o en los liceos? En nuestra casa. ¿Y quién está preparado? Pensemos por un momento, libremos nuestra fantasía y pensemos a nuestros tatarabuelos transmitiendo educación sexual a nuestros bisabuelos y ellos a nuestros abuelos y nuestros abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Y esta generación, con otras herramientas, esta generación virtual, con todo lo que tiene que ver con las redes y lo que vemos a diario y a lo que nos enfrentamos a diario, con una adolescencia de 12, 13 años que despiertan a esta sexualidad. Y pensemos que ellos van a ser los encargados de transmitir educación sexual a sus hijos y a todas las generaciones que vienen. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que somos verdaderos ignorantes en cuanto a lo que a sexualidad se refiere. La sexualidad está bañada por mitos, por tabúes, por misterios, por ignorancia. Las religiones utilizan la sexualidad como medio de control. El sistema en un todo utiliza la sexualidad como medio de control. Y tenemos una información en cuanto a la sexualidad que es muy escasa, es muy escueta, es muy limitada, es mínima. Y eso hace que no nos podamos desarrollar como seres sexuales que somos. Y utilicemos una mínima parte, utilicemos lo que aprendemos entre lo que la educación que nos dan nuestros padres, entre la educación que recibimos de las escuelas, todo depende en la época que fuiste, en la época que iba yo al menos nos enseñaba educación sexual en las escuelas, y después queda todo librado al azar de que aprendés de sexualidad por lo que encontrás, por lo que tenés la suerte de encontrar, en cuanto a la experiencia, en cuanto al azar, y ahí te vas desarrollando y armando y formando como un ser sexual. Eh, Insisto, en mi rol como periodista, durante 22 años que fui editor de la revista Tabú, una revista de encuentros sexuales, tuve la oportunidad de ver en práctica esa educación sexual, en base a lo que se busca sexualmente. Y ahí poder ver en primera persona la decadencia en cuanto a lo sexual, la violencia en cuanto a lo sexual, la desinformación, la ignorancia en cuanto a lo sexual. Creo que tenemos que tomar conciencia, lo vemos, está al alcance, día a día nos enfrentamos y nos encontramos con horrores y mucho de eso tiene que ver con la sexualidad, muchísimo de eso tiene que ver con la educación sexual, con la preparación sexual, con la concepción sexual que tenemos, que nos dieron, que tuvimos la suerte de aprender. Insisto, creo que somos verdaderos ignorantes
ignoramos la verdadera sexualidad y no le damos el lugar de trascendencia, el lugar de importancia que verdaderamente tiene la sexualidad. Por eso los invito a tomar conciencia respecto a eso, a abrirse respecto a eso y empezar a informarse, a aprender y a reeducarse sexualmente.